Bien, en esta primera mampara yo quise exponer en una especie de miscelánea distintos cuadernos de trabajo. Tengo más de 50 cuadernos de distintos tamaños, en donde siempre prevalece este doble juego de palabras al desnudo, ¿no? En el sentido de que no existan eufemismos, ¿no? Cuando uno se expresa. Creo que es muy importante que aprendamos siempre a expresarnos con la verdad, y la verdad no tiene por qué estar maquillada, visto así. El dibujo en ese sentido es una verdad que sucede y acontece en el momento en que uno lo desarrolla y no hay vuelta atrás. Entonces, aquí es una muestra de distintos formatos, ya luego si quieren pueden acercarse y leer, tratar de leer, porque se queda como que de lado, porque todo tiene un sentido, visto así. Y bueno, en todas las mamparas, en la parte de abajo, siempre va a haber elementos que nos liguen a una idea, porque son objetos de uso cotidiano, pero cuando ya se exponen adquieren otro valor y otra dimensión. Entonces aquí quise jugar con un ramillete de lápices, son 7 lápices de color amarillo, los más económicos. Con eso yo he dibujado, muchos dibujos son con esos lápices, y están sobre una cama de pétalos de una rosa del jardín de lo que era la casa de mis padres, que yo conservé esa rosa y esos pétalos, tienen años conmigo, entonces lo quise poner como de fondo, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde luego que Rocío, mi esposa, también es en ese sentido mi musa, y siempre que la dibujo tiene que ser ella leyendo, porque es una mujer muy activa y no se queda detenida que yo la dibuje. Entonces aprovecho cuando ella está leyendo para dibujarla. Tengo muchísimos dibujos de ella a lo largo de 37 años que llevamos de casados, leyendo siempre y yo dibujándola. Entonces ahí hay un pequeño intento de poema. Para nada yo me considero ni escritor ni poeta, soy una persona 100% normal, pero me expreso en el sentido de la caligrafía, que eso me gusta mucho, ¿no? Entonces ya luego sería pues el detenimiento de que cada quien pudiera leer. Aquí, cada mampara, cuando vean un plotter, significa que ese trabajo estuvo hecho en un formato tamaño carta, o máximo tamaño oficio, y fue de los que yo metía en la máquina de escribir y escribía. Escribía en el sentido, porque la máquina tengo que conseguirme una cinta, porque ya se me acabó la cinta, la quiero seguir usando, pues lo primero que me venía a la mente, ¿no? Y me expreso de manera libre. Entonces, digamos, termina diciendo ni genio ni loco, así me considero, una persona normal. Y ya como título, si yo tuviera que ponerle título, que ahora justifico por qué no hay cédulas, a mi juicio sería Mujer leyendo. Pero si yo pongo un título que diga Mujer leyendo, ya condiciono a todos ustedes. Y yo creo que la aproximación de cada quien como observador a cualquier obra, pues uno es el que tiene que dialogar, y en un momento dado que cada quien le ponga el título que quiera. De ahí que fue algo que yo solicité, un poco, si quieren, rebelde. Siempre he tenido ese aspecto en mi vida, de que no hubiera cédulas, ¿sí? Para no condicionar a nadie. Los elementos que están abajo hacen alusión a lo que se dibuja arriba. Aquí hay una barra de grafito, está la goma, que yo siempre digo que no se utilice. A mí las gomas me duran años, y bueno, un elemento simbólico que sería ese anafre chiquito, me gustó, ¿sí? Ahí a veces yo quemo incienso cuando estoy trabajando, y lo puse como soporte del mineral y la goma. Ya saben que el grafito es un mineral muy pesado y muy fuerte, ¿no? Entiendo que las paredes de las centrales nucleares son paredes de 1 metro de ancho de grafito, porque no se derrite. Y bueno, continuamos. Aquí abajo hay unas plumillas de bambú, hay un godete de porcelana y un bote de tinta.
Y en ese sentido, aquí, si algo me gusta, es trazar también con el compromiso, porque el lápiz es una experiencia, el carbón, el grafito, el pastel, etcétera, es una experiencia muy diferente a cuando se trabaja directo con una plumilla, en donde el trazo tiene que ser muy preciso. Uno tiene que marcar muy bien la dirección, de dónde inicia a dónde termina. Capturar de alguna manera la forma, ¿no? Tener esa información y luego esa expresión. Aquí hay son 3 hojas individuales, y luego con la máquina de escribir, pues yo le puse textos también muy ligeros. En el caso de arriba a la derecha dice tocar con el corazón. En el caso de esta que está aquí del lado izquierdo dice lo estético no pesa, aunque ahí se borró una A, ya ni modo. Y no sé por qué se me ocurrió, el de abajo a la derecha, poner un signo de pesos que va cayendo como gota de agua. Bueno, me gustó la composición. Si alguien quiere preguntarme algo, también dígamelo, porque la interacción es muy importante. Una vez más, una libreta de apuntes, ahí salgo yo, es un autorretrato que me hice en ese momento, eso tendrá como más de 10, 12 años, con una pluma fuente. Y aquí es donde yo de repente el dibujo lo modificaba en varias etapas. Este dibujo primero fue ejecutado en un formato tabloide, con lápiz, ahí están los trazos con lápiz. Posteriormente, ya en otra etapa que revisité ese cuaderno, le agregué el color amarillo al cabello. Posteriormente, con una pluma fuente, hice las líneas como que dan volumen. Y por último, cuando yo lo vi, lo metí a la máquina de escribir, se me imaginó una mujer fumando. Entonces ahí hay como que las letras que hacen una onomatopeya del vaho, del humo, y arriba una idea con respecto al dibujo, ¿no? Y a lo que sería la figura. Vale. Esta mampara es muy interesante porque aquí no hay instrumento, es decir, yo aquí tenía un bote de pintura blanca Politec y una de pintura negra, y tengo todavía, me quedan, conservo muchas hojas rayadas de ese formato, tenía por lo menos 1 millar de hojas, y todas esas me las traía a dibujar. Entonces, en esa sesión y varias sesiones yo estuve dibujando con los dedos. Entonces ahí se ven mi huella digital por todos lados, meter un dedo con el blanco, otro con el negro, y obtener grises, y ir conformando lo que sería, valga la redundancia, ir conformando pues la forma que uno quiere, ¿no?, expresar. Lo que pongo abajo hace alusión a una regla, son 2 reglas y unos dados, porque eso también es la precisión. Si yo a ese le tuviera que poner un título, yo le pondría Dios sí juega a los dados, en el sentido contrario de lo que dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Yo pondría Dios sí juega a los dados, porque el azar es importantísimo, y todos estos trabajos, como ven, son de primera mano y no admite corrección. Eso es muy importante. El proceso creativo es algo que sale, no admite ni corrección ni detenimiento. En todo caso, son intentos, y a base y suma de esos intentos y experimentos uno va adquiriendo experiencia, confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos hasta acá. Tengo toda una serie de dibujos. Este lo puse pensado aquí que enfrente está offset, por eso los elementos de abajo tienen que ver con el cuentahilos, ¿no?, elementos de editorial. Y tengo toda una serie de dibujos en donde yo, palabras que se usan en el mundo editorial, pues las estoy integrando. Un poco como jugar con la idea. Puede ser a veces muy burda, puede estar a veces más escondida, muy elocuente, pero pues es lo primero que me viene a la mente. Y de la misma forma que está ejecutado el dibujo, que es un trazo libre,
son poses que duran un par de minutos. En ese sentido es que yo actúo con el pincel o con el plumón y le agrego esos elementos, ¿no? Para hacer un doble juego, un doble lenguaje. Bueno, yo fui fiel seguidor del Salón Princesa todos los viernes de 5 a 7 de la tarde por más de 20 años. Esto les hablo hace muchos años. Y yo traía toda serie de papeles para dibujar. Llegó a mis manos este rollo mide 50 metros, está lleno de dibujos, tanto del lado izquierdo, o sea, de principio a fin. Y aquí lo abrí para que se vea otra técnica. Esto fue realizado con pluma, ¿no? Azurado, de alguna manera. Le agrego las palabras arriba, arte, jugando con ese aspecto. Y bueno, aquí lo rescatable sería pensar que un dibujo, pues tiene un doble dibujo. En lugar de borrar, si no te gusta lo primero que hiciste, pues tienes que hacer otro. Entonces, la misma pose repetida. En la parte de abajo, habría que leer ese texto, es interesante. Yo soy seguidor y fanático de cuando dan las 11 en el reloj. Desde la primera vez que lo vi me impactó y estuve investigando, y cada que coincide que yo veo el reloj y veo que son las 11:11, para mí es un momento mágico. Y este texto inicia hablando al respecto de las 11:11, y la historia del dibujo que está ahí con plumón anaranjado, pues es una historia un poco, a lo mejor me vi mal, ¿no?, en lo personal, pero finalmente no se dio cuenta la persona que estaba comiendo, porque la mitad de su cuerpo estaba dentro del restaurante y la mitad afuera. Yo estaba comiendo en otra mesa y me puse a dibujarla, ¿no? Ahora sí que me robé ese dibujo. Y lo puse y escribo cosas al respecto de la condición del ser, del dibujo. Acá arriba hay una línea como de tiempo que nos habla desde hace 10 millones de años al tiempo actual, cómo ha evolucionado la humanidad. Entonces ahí hay periodos importantes, ¿no? Por ejemplo, los homínidos bípedos, Lucy, los primeros seres humanos, primeras bifaces, los humanos colonizan Asia y Europa. Eso corresponde de 10 millones de años atrás hasta hace 1 millón. Hace 1 millón de años en Atapuerca, que es una zona de España, se hizo un hallazgo, ¿no?, de una sociedad, puras osamentas, donde ya estaba la industria de la manufactura, hace 1 millón de años. El ser humano domina el fuego entre un periodo de 1 millón de años y hace 100.000 años, etcétera, ¿no? Los primeros humanos modernos hace 100.000 años, y así yo veo, por eso escribo en el texto de Sala, que hay siempre un eterno retorno. Yo digo que el dibujo es genético porque es una manera de expresarse, y esa línea nos viene de muy tiempo atrás, desde muy atrás. Es energía, a final de cuentas. Al paso del tiempo, de asistir al taller o de dibujar en mi casa, etcétera, 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 llegó un momento, desde hace muchos años, que dije, ya no voy a comprar un cuaderno más, ni a gastar en una hoja más, porque me empecé a dar cuenta de la cantidad de hojas recicladas que todo mundo genera o tiene. Entonces, cualquier tipo de hoja que llega a mis manos, yo la conservo, si me sirve, a veces son muchas, y en ellas trabajo. Tenía yo por lo menos 20, 30 hojas con esta cuadrícula, no sé cuál era su origen, pero yo de repente las tuve entre mis manos y desarrollé toda una serie de dibujos, ¿no? A partir de la cuadrícula dije, ¿cómo será la cuestión de meter un dibujo con líneas, llamémosle onduladas, dentro de una cuadrícula totalmente cuadriculada? Y pues así lo resolví. Es como mi cerebro me dio a entender.
Ahí abajo hay una pluma azul, una pluma roja, y con la máquina de escribir, ese punto ahí que está ahí está todo el alfabeto. Sí, todas las letras de nuestro alfabeto, de la A a la Z. Y yo pienso, como piensan los grandes literatos, que con solo 27 letras tenemos un mundo infinito de expresión, con solo 27 letras. Digamos, el lenguaje oral y escrito es más complejo. En cambio, el dibujo, con solo un lápiz y una hoja, tienes toda esa misma capacidad de expresión, infinita e ilimitada. Continuamos. Seguimos en la misma línea, son dibujos, toda una serie de ejercicios muy libres, y en todo caso a veces hay comentarios o texto que son un poco más complejos, y en ese sentido conviven dos lenguajes, el dibujo muy simple y, mejor me voy a pasar de este lado, porque creo que así funciona mejor el micrófono. El dibujo es muy simple, y al leer yo la estructura del pensamiento, por eso es que abajo puse 4 lápices negros, conformando una estructura más flexible, ¿sí? Como opuestos. Entonces también como nunca deja uno de estar en ese momento, llamémosle creativo, expresivo. Al momento de montar la mampara, al momento de verla, al momento de leer la estructura del pensamiento, dije, pues voy a poner esto, y lo puse. Y a raíz o a partir de lo que se ve aquí, todavía hay nuevos o nuevas posibilidades de comunicación, de expresión creativa. Ustedes que están en diseño de la comunicación gráfica deben de comprender que es una especie de bola de nieve, no para. El momento creativo siempre está y siempre te tiene que pillar trabajando, ¿no? Bueno, ese es quizá el cuaderno más grande que tengo. También está lleno de dibujos. Y bueno, ahí me gustó hacer un juego, porque yo cuando escribí esto fue un momento muy especial que vivimos los maestros del Salón Princesa, que queríamos publicar un libro, pero a la hora de la hora el libro fue rechazado, que no tenía un sustento teórico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pues escribí entonces practicando con la teoría, y subrayo dentro de la palabra teoría la R, la I y la A. No para reírme de la teoría, pero sí para bajarla un poco de su nivel en el que se siente que está por encima de la práctica, ¿no? Yo lo veo en ese sentido, que todos estamos pisando la tierra, ¿no? Y no un pensamiento va a ser superior a un sentimiento. Entonces, un poco la idea, si alguien se aventura a leerlo, pues ya comprenderá. Este es el lapicito jugando en términos de una red invisible, esta cinta verde que separa hoja con cada hoja. Y bueno, ayer me crucé a comprar una rosa, porque también pienso que a final de cuentas lo más sensible y que lo más que nos aporta es la naturaleza. Si no somos sensibles ante una rosa, no somos sensibles ante nada. Nunca hay que perder esa capacidad. Entonces por eso es una rosa, subrayando o sopesando que el fondo, el origen de todo, lo tenemos en nuestra relación con la naturaleza, por ser seres humanos que habitamos este planeta. Siguiendo con la idea de utilizar siempre hojas recicladas, mi hija mayor estudió guitarra en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, y de repente me dijo, oye, papá, ¿quieres que te dé un bonche de hojas para tus dibujos? Le dije, bienvenido. Y tengo toda una serie de dibujos con distintas técnicas o materiales encima de hojas pautadas, ¿no?, de música.
Y este me gustó porque habla fantasía de los ecos, y yo siento que la imagen del lado izquierdo con respecto de la imagen del lado derecho es un eco, pero es un eco diferente, no es un eco que se repita como fotocopia, sino diferente. Aquí sería interesante, desde luego, que esto sonara. Si alguien sabe música, comprenderá, esta es una canción hecha para guitarra, pero visualmente hablando creo que se ve atractivo y de ahí se pueden generar ideas, ¿no? Es el mundo de la expresión de las ideas. Bueno, continuando con la idea de dibujar sobre cualquier papel para no comprar papel nuevo. Esto es 1 de febrero del 2012 y es un órgano informativo donde estaban las cláusulas que pedía el CITUAM en aquellos tiempos, porque estaba emplazada a huelga también la universidad, como ahora que afortunadamente pues no hubo huelga. Y yo me encontré de repente así como 5 o 7 suplementos que estaban ya para tirarse a la basura. Dije, esto es papel, y tengo toda una serie de ejercicios sobre estas hojas, estos textos ya escritos. Ahí sí los hice toda esta serie que está escrita sobre estas hojas del CITUAM, están hechas con plumones para que se destaque más, ¿no? Entonces es un poco la idea. Y bueno, acá abajo pongo una escuadra roja y una escuadra negra, reforzando los colores, ¿no? En el sentido del CITUAM, porque también hay que redondear la mampara, ¿no? Y ya por último, cerrando la exposición como contrapeso, esta es parte de una serie que ya yo considero que ya no hay dibujo, por eso este se llama La Mujer Invisible. En ese sentido no hay dibujo, hay elementos que te permiten configurar una imagen aunque no la veas, ¿sí? Entonces, creo y espero que vea cada quien la silueta de esa mujer invisible, y nada más son pequeñas pautas, y creativamente hablando, fue un momento que yo en mi taller me dio por pintar toda la ropa que ya no usábamos en la casa y se desechaba. Pintaba yo la ropa con pintura y la ponía encima del papel, y ya que lo retiraba, la huella que dejaba. Tengo muchísimos trabajos, tengo pantalones, tengo camisetas, tengo calcetines, en fin, así, impresos de primera mano. Entonces, todo esto, a mi juicio, son recursos experimentales todos, porque todo esto es una línea que, si ustedes lo ven, pues se basa en la experimentación, en la acción, en la imaginación, en la expresión sobre todo, y pues algo muy importante para mí es el hecho de no detener el proceso, no borrar, y tener en un momento dado, pues sí, la oportunidad, inmensa oportunidad de exponerlo para que sea compartido, porque para mí el arte acumula, pero siempre reparte. El verdadero arte acumula y reparte. Pues en general sería todo lo que yo puedo decir. No sé si alguien quiera preguntar, decir algo, comentar algo. ¿Usted, maestro? Ah, bueno. Vale. Gracias a ustedes. Sí, claro. ¿Qué significó para usted? ¿Qué significó para usted la experiencia de haber sido como parte del Salón Princesa? ¿Y piensa que debería de retomarse esa actividad? Bueno, para mí fue una experiencia fundamental. Yo el Salón Princesa ha cambiado. Cuando yo asistía al Salón Princesa, era ir de manera libre, todo el mundo cooperar, se dividía la cooperación o la cooperacha para el modelo o la modelo.
Entonces asistíamos regularmente el que quería. La primera vez que yo fui en ese sentido fue en octubre de 1994, me acuerdo. Y asistí por más de 25 años, yo creo. Casi de manera ininterrumpida, ¿no? Y yo creo que la vivencia en grupo, en equipo, de un salón libre de experimentación visual, a mí me enriqueció como persona, me enriqueció como dibujante, porque ver el hecho de cómo trabaja todo el mundo te enriquece. Luego nos quedó la gran experiencia que el Salón Princesa era de 5 a 7 en promedio, salíamos como a las 7:30, 8, porque terminaba la sesión y analizábamos y platicábamos al respecto de los dibujos. Y luego fundamos el Salud Princesa. Y era salir todo el que había ido al Salón Princesa a un restaurante y nos poníamos a tomar cervezas y a chelear y a platicar. Entonces era el Salón Princesa, el Salud Princesa, y era el viernes que yo le denominé en aquellos tiempos el Venus Day, ¿no? Ya ven que viernes es Venus, y Venus siempre ha sido una imagen de la belleza, esa atracción que tiene el planeta Venus. Y entonces yo era feliz de saber que cada viernes, para cerrar la semana, la cerraba con broche de oro, asistiendo al Salón Princesa. Y yo asistía al Salón Princesa siendo maestro en ocasiones, porque en aquellos tiempos yo era temporal, o trabajando por mi cuenta, que trabajé muchos años por mi cuenta cuando no era maestro, y venía, es profesor, a dibujar al Salón Princesa. Hicimos una gran comunidad. Hasta que un día de repente también dije, bueno, yo quiero ver cómo es la vida los viernes en la tarde, y dejé de asistir. Dejé de asistir. Ahora entiendo que creo que ya lo cambiaron a los jueves o a los miércoles, ya no sé. Pero en ese sentido una experiencia totalmente enriquecedora. Igual le damos un aplauso al profesor. No, todos ustedes. Gracias por estar aquí.